Bien, ahora vamos a ver cómo se da este mecanismo de acción enzimática, ¿no? Vimos ya los pasos, pero en sí cómo se da. Se da mediante la presencia de una estructura conocida como el sitio activo. ¿Y a qué se le llama el sitio activo o centro activo? Es la región específica de la enzima en la cual se va a unir el sustrato, pero también es la que contiene las determinadas cadenas laterales de aminoácidos, cuya maquinaria es la que va a estar destinada a la catálisis de la reacción. En otras palabras, es la zona de la enzima en la cual bien puede estar también la unión del sustrato, como va a estar los residuos aminoácidos finales en los cuales van a estar la principal actividad catalítica, ¿no? Y el modelo por el cual se explica esta unión de enzima-sustrato con la presencia del sitio activo se define en dos teorías, en dos modelos que actualmente son bien aceptados. Es el modelo de llave y cerradura y el modelo de adaptación o encaje inducido, aunque el más acertado, por decirlo así, sería el modelo de adaptación o encaje inducido, puesto que hay algunas situaciones que no pueden ser explicadas por el modelo de llave y cerradura. ¿Cuál es el modelo en sí de la llave y cerradura? Su nombre lo dice. Es como si la enzima fuese una cerradura y el sustrato una llave. Quiere decir que encajan perfectamente. La estructura tiene ya de por sí la forma determinada para dichos sustratos, determinando de esta manera su alta especificidad por dichos sustratos. ¿No es cierto? Quiere decir que la enzima en sí no altera, no afecta, no, su forma no se encuentra afectada ni alterada de ninguna forma. Simplemente ya está determinada la conformación espacial del sitio activo, de tal manera que el sustrato simplemente el correcto llega y se encaja directamente con la enzima para realizar la actividad. Por el contrario, el modelo de encaje deducido o adaptación define que la enzima en sí no tiene preestablecido un lugar, una conformación espacial dentro de su sitio activo, pero que una vez que se le presenta dicho sustrato, la enzima altera su conformación del sitio activo nada más, no es que altere toda su estructura, sino la del sitio activo, de tal manera que permita el encaje del sustrato y así poder realizar la actividad como vemos en las imágenes, ¿no? En la primera, en la morada con verde, vemos aquí que la estructura es completamente distinta para lo que es el sustrato, pero esta enzima se adapta a la forma del sustrato de tal manera que puede realizar su actividad. O igual aquí vemos dos estructuras tipo sustrato de distinta forma. La enzima no está preparada en sí como su forma para recibirlos, pero se altera su conformación permitiendo poder realizar la actividad. Como vemos, modelos completamente distintos, aunque el más, por decirlo así, acertado, el que más permite explicaciones de los sucesos, es el modelo de adaptación o encaje inducido. Vamos a tener después los residuos aminoácidos. ¿Qué son los residuos aminoácidos? Son los restos o partes finales de aminoácidos que van a cumplir o no ciertas funciones en las enzimas. Vamos a tener, por ejemplo, los residuos no esenciales, que son residuos que en sí la enzima puede eliminar, puesto que no van a afectar su función catalítica. Por otro lado tenemos los residuos estructurales, que son esenciales principalmente para la conformación del sitio activo de la estructura enzimática. Vamos a tener los residuos de unión, que son los responsables de que se dé este complejo enzima-sustrato. Y por último, los residuos catalíticos, que van a ser aquellos residuos que van a intervenir en la transformación química del sustrato. Como vemos, los aminoácidos van a tener una gran importancia dependiendo de cuál sea su función en la enzima, ¿no? Que puede determinar bien su estructura, bien su actividad catalítica, su actividad de unión con el sustrato o simplemente los que le llaman los aminoácidos basura o no esenciales que pueden ser desechados sin alterar la actividad, ¿no? Vamos a ver ahora en este cuadro, recordando los términos que vimos antes, la enzima o en sí conocida holoenzima se conforma de la apoenzima y el cofactor. La apoenzima es la estructura terciaria proteica netamente y el cofactor viene a ser un metálico que se le denomina netamente como cofactor o bien orgánico asociado a vitaminas que se le denomina coenzima. Y el grupo apostético va a ser simplemente el cofactor unido a la enzima. Bien, como un pequeño recordatorio. Aquí en esta imagen también vamos a ver lo mismo, ¿no? Como la apoenzima, esta estructura rosada, y el cofactor, la estructura media verde, juntos van a formar la holoenzima, que van a permitir la actividad del sustrato.
en este esquema también podemos ver lo mismo, ¿no? El centro activo, que vamos a ver esta hendidura más grande, es la zona en la molécula en donde se une el sustrato y también se realiza la catálisis. Vemos también que la apoenzima junto con la coenzima va a formar la holoenzima. Este es un ejemplo de la citrato sintasa o sintetasa, que es una de las enzimas que también participan en el ciclo de Krebs. ¿Qué son las coenzimas en sí? Van a ser estructuras biológicas orgánicas orgánicas, puesto que hablamos de las coenzimas, que no son proteínas, que van a ser necesarias para la actividad o la función de ciertas enzimas. Van a estar ligadas de forma covalente a dicha enzima y van a funcionar cerca o dentro del mismo centro activo. Y según su naturaleza química pueden ser porfirínicas, como la vitamina B12, pueden ser de base nitrogenada, como la vitamina B1, nucleótidos como el ATP o dinucleótidos como el NAT oxidado. Y generalmente su función va a ser como transportadores intermediarios de grupos funcionales o electrones que son transferidos en las reacciones enzimáticas. Ahora, en este cuadrito ustedes pueden observar una diversa variedad de coenzimas junto con sus respectivas vitaminas, como por ejemplo la coenzima A se está asociada a la vitamina del ácido pantoténico. ¿Qué tipo de reacciones se realizan? Actividades de activación de acilos o transferencia de acilos. ¿Y en qué parte del metabolismo actúa? Por ejemplo, en la beta-oxidación de los ácidos grasos, síntesis de ácidos grásicos, descarboxilación de aminoácidos, etc. La biocitina, la coenzima de la vitamina biotina o vitamina H, permite reacciones de fijaciones de dióxido de carbono o proceso de carboxilación y actúa en procesos de tipo carboxilasas, como por ejemplo iniciales en la gluconeogénesis o en la síntesis de ácidos grasos. Tenemos también uno muy importante, el pirofosfato de tiamina como coenzima, junto con la vitamina B1 o tiamina, cuya actividad es la rotura de enlaces carbono-carbono, generando descarboxilación de alfa-cetoácidos, ¿no? Vamos a tener así sus diversas coenzimas con sus respectivas vitaminas y sus respectivas actividades dentro de ciertos procesos metabólicos. Pero así como también hay estas enzimas y sus coenzimas, también va a haber defectos de estas enzimas o coenzimas generando algunos efectos, algunos problemas, como por ejemplo la vitamina B2. A ver, vamos a ver si está en este otro cuadro. B2 no está. Ah, no, sí está. Aquí al fondo la riboflavina, cuyo coenzima es el flavin mononucleótido reducido u oxidado, cuya función es de transferencia de electrones. Y en el caso de su ausencia de su reducción, hipovitaminosis, va a presentarse una dermatosis o estomatitis. En el caso del pirofosfato, puede haber a deficiencia, puede haber pelagra, diarrea, demencia. De la vitamina B5, fatiga y náuseas. De la B1, el beriberi, que se caracteriza por neuritis y cardiopatía. De la vitamina C, el conocido escorbuto. De la vitamina A, la seroftalmia. La vitamina D, el raquitismo. La vitamina K, hemorragias, etc., ¿no? Ahora, son importantes en sí esas coenzimas para apoyar, ayudar a la actividad enzimática, ¿no? Pero también, como vemos, son importantes puesto que a su deficiencia van a presentarse ciertas patologías, ¿no? Que son, en sí es un tema, algunas difíciles de diagnosticar, puesto sus diagnósticos diferenciales se confunden con muchas otras enfermedades, pero a la vez también su tratamiento es un poco más sencillo, puesto que simplemente hay que cumplir con los requerimientos vitamínicos necesarios, ¿no es cierto?, en la alimentación. Por ejemplo, también una forma de reducir más bien la vitamina B1, más que lo coenzima, más como la vitamina B1, es por ejemplo la ingesta alta en alcohol. La ingesta alta en alcohol inactiva o disminuye más bien la absorción de la vitamina B1, entonces generando también un cuadro de beriberi, ¿no? Y dificultando algunos procesos bioquímicos, principalmente en los carbohidratos, en la vía metabólica de los carbohidratos. Ya cerca para finalizar esta clase, que es en sí un poco más rápida, un poco más sencilla, vamos a hablar un poco sobre las isoenzimas.
¿Y a qué nos referimos nosotros cuando denominamos una isoenzima? Van a ser enzimas cuya la función que realizan es similar, es prácticamente la misma, pero su estructura y por decirlo así, sus propiedades de la velocidad, o sea, de cómo afectan la velocidad, sus propiedades cinéticas, van a ser distintas. Como por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de la lactato deshidrogenasa, cuya función en el momento de formar ácido láctico mediante el piruvato, van a ver esto, se ve en la respiración de tipo anaerobia en el nivel del músculo, cuando ya no se suplen los requerimientos de oxígeno necesarios, pero aún se requiere la producción de energía, se lleva a cabo este proceso en el cual forma lactato, que permite una ganancia de energía mínima pero suficiente para mantener la actividad muscular, y este acúmulo de lactato es lo que genera ese cansancio, ese dolor muscular luego de la actividad, ¿no? Como ven, la enzima va en ambas direcciones, quiere decir que luego de que se dé la actividad, el lactato vuelve a formar piruvato para que sea transformado mediante el ciclo de Krebs en más cantidad de energía, ¿no? O pueda formar nuevamente glucosa u otras estructuras que sean necesarias. Vamos a ver que la deshidrogenasa láctica presenta 5 tipos de isoenzimas. En sí está compuesto por 2 tipos de cadenas, la H y la M, y dependiendo de la predominancia de una o de otra va a determinar el tipo de isoenzima, sea la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Las más importantes que quiero resaltar son la número 1 y 2, que se encuentran principalmente en miocardio, y la número 5, que se encuentra principalmente en hígado. ¿Y de qué nos sirve a nosotros saber esto? Va a permitir, como van a ver en la parte clínica, va a ayudar mucho en el diagnóstico de algunas patologías, como por ejemplo, si vemos que un valor normal sérico de estas isoenzimas es que predomine la isoenzima de tipo 2, luego la de tipo 1 y luego en caída las otras isoenzimas. Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio vamos a ver que se invierte estos valores de tal manera que la enzima de tipo 1, la lactato deshidrogenasa 1, aumenta en mayor cantidad que la lactato deshidrogenasa 2. Demuestran, si se observan esto en un resultado de laboratorio, lo más probable es que haya en sí sería una ruptura de células que podría estar asociado bastante a un infarto agudo del miocardio. O como recuerdan, la tipo 5, que se encontraba principalmente en hígado, ante una hepatitis aguda, esta también se va a elevar a grandes niveles, ¿no? Otra isoenzima bien conocida también es la creatinfosfoquinasa, que está formada por dos cadenas, la B y la M. Y obviamente también dependiendo de su actividad, dependiendo de su conformación, es que va a ser distinta. La más importante que me gustaría que recuerden es la MB, la CKMB, muy predominante en tejido cardíaco, y la CKMM muy predominante en tejido muscular. Entonces la creatinfosfoquinasa MB va a estar muy presente en lo que es el corazón, por lo tanto también en un infarto agudo del miocardio esta se elevaría a grandes cantidades. Vamos a ver que hay muchas otras enzimas que se pueden usar como diagnóstico de algunas patologías, como la fosfatasa ácida, sirve como diagnóstico de cáncer de próstata, fosfatasa alcalina en enfermedades hepáticas y óseas, amilasa en enfermedad pancreática, tenemos la creatinfosfoquinasa en enfermedad muscular y cardíaca, la lactato deshidrogenasa principalmente en infarto de miocardio, entre otras. Como vemos, la utilidad de las enzimas en los diagnósticos es muy variada, algunas más específicas que otras para algunas patologías. Pero en todo caso eso es tema ya que lo van a ver más adelante, ¿no? Y ahora, en un infarto agudo del miocardio, ¿qué es lo que se va a observar? Primero, céntrense en estas dos, en la línea negra y en la línea azul. Vamos a ver que la línea azul, la lactato deshidrogenasa, toma un poco más de tiempo llegar a su pico. Más o menos entre 12 y 24 horas es que se encuentran las mayores concentraciones de lactato deshidrogenasa luego del inicio del infarto. Pero miren, en el caso de la creatinfosfoquinasa, la CK o CPK, aumenta rápidamente, en menos de 6 horas y ya tiene su pico, y a la vez que también disminuye más rápido que la LDH. Esto que nos permite saber que en un momento que se esté dando un infarto de miocardio, la enzima que más rápido se va a elevar es la CPK. Quiere decir que si nosotros encontramos la CPK en valores altos en un paciente infartado, quiere decir que el paciente tiene menos de 6 horas de infarto. Pero si encontramos valores bajos de CPK, pero altos valores de LDH, lo más probable es que ya tenga más de un día el proceso.
Se entiende, simplemente es a la velocidad con la que se elevan o disminuyen estas enzimas, también podemos determinar el tiempo del cual ya lleva dicho infarto, ¿no? La SAT, la aspartato aminotransferasa, es otra enzima que también es utilizada para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, pero no tiene tanta sensibilidad como estas otras dos. En sí, en la actualidad se utilizan más otras moléculas importantes como diagnóstico de infarto de miocardio agudo, pero de entre esas bien importantes resaltar básicamente la CPK, ¿no? La creatinfosfoquinasa, es una de las más importantes. La LDH no tanto, puesto que como ven, como toma bastante tiempo, no es un muy no tiene muy buena utilidad diagnóstica en el infarto agudo del miocardio, pero igual se suele utilizar a veces. Bueno, esto ha sido todo por la clase de ahora. Espero se haya entendido. La clase de encima en sí es un tema muy corto, pero hemos visto básicamente solo lo que es nomenclatura y estructura. Más adelante vamos a ver lo que es la cinética enzimática, que es la parte más interesante e importante del curso. ¿Sí? Espero haya sido de su agrado. Cualquier cosa, mi correo está para se puedan comunicar conmigo alguna duda, y si no, también a la página del grupo Atlas, donde siempre habrá alguien que los extienda para con sus dudas. Muchas gracias, que tengan buenas noches.